Sin censura. Lo lleva hasta el lugar de los hechos. A solo horas de que llegue el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a Argentina. Gabriela. En Argentina venimos siguiendo hace ya bastante tiempo con mucha preocupación la situación de grave crisis estructural de derechos humanos que hoy caracteriza a México. Desde ya eso surgió, digamos, hacia el mundo en su conjunto con lo que fue la desaparición de los 43 estudiantes en Ayotzinapa. Ese entendemos que fue un punto de quiebre, un punto de inflexión para el gobierno mexicano y para el Estado mexicano en el sentido de la visibilidad que la situación en México tomó y empezó a tomar con más fuerza, pero la realidad es que el caso de los 43 estudiantes no es un caso aislado y simboliza una situación mucho más estructural en el que, como mencionamos en la carta, hay por lo menos 28.000 personas desaparecidas. Le presentamos la cobertura de los casos y cosas que hacen historia. Somos un equipo detrás de la noticia para que llegue hasta usted sin censura. Esta es una entrevista sin censura. En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, hemos iniciado el programa hablando del caso México, pero no es un caso exclusivo. La pregunta que hace la revista Semana es importante y a mí en lo particular me pareció interesante abordarlo con el editor de la revista y con ustedes, los que nos escuchan. Le mando un saludo a la comunidad colombiana que está al pendiente de Sin Censura. La pregunta es, ¿por qué los colombianos necesitan conocer la historia de Nidia Erika Bautista? Precisamente en este día me llama la atención hablar de este caso, de esta historia. Para muchos desconocida, debo de admitir que para este servidor era un tema pues desconocido y hay que hablar precisamente con Camilo Jiménez, editor de la revista Semana, directamente desde Colombia, acerca de este artículo y acerca de este tema. Camilo, te agradezco mucho tu tiempo. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola Vicente, mucho gusto, buenos días, gracias a ti por la invitación y también un saludo a todos los que nos están oyendo. Antes de entrarle a este caso, ¿cómo le está yendo a tu Colombia en el primer día, segundo día de paz entre el gobierno y la guerrilla? Pues mira, Vicente, nos está yendo de dos formas. Una, la realidad del país, la realidad de las personas que por muchos años han sido vulnerables ante el conflicto, lleva muchos meses cambiando desde que hubo un cese del fuego unilateral de las FARC. Y con este cese al fuego bilateral seguramente seguiría cambiando para bien. La otra realidad es de aquellos, pues digamos, de la realidad del debate público, de la opinión pública, donde, como sabes y como a lo mejor saben algunos oyentes, está bastante acalorado y donde hay una polarización inmensa entre quienes apoyan el proceso de paz y el acuerdo firmado y quienes tienen un nivel de escepticismo que va desde la moderación hasta lo radical. Entonces así estamos en Colombia, con una realidad cambiada, pero con una opinión pública dividida y polarizada. Hablemos de este artículo en medio precisamente de este conflicto añejo entre la guerrilla, entre el gobierno. Ha habido muchas desapariciones. ¿Por qué rescatan ustedes en Semana el caso, la historia de Nidia Erika Bautista? Pues mira, Vicente, a mí me parece que lo primero que hay que decir es lo siguiente. En Colombia, según los cálculos más conservadores, y repito, te estoy hablando de los cálculos más conservadores, en 30 años de conflicto, más de 30 años de conflicto, ha habido al menos 50.000 desaparecidos en el contexto del conflicto armado. Si tú te pones a pensar en las cantidades que manejan países que son famosos, conocidos, reconocidos internacionalmente por la desaparición forzada, di tú, Chile, Argentina, donde se manejan cifras también muy altas, por supuesto, de todas maneras esas cifras son menores a la colombiana, es decir, aquí tenemos un nivel de desaparición forzosa, una dimensión enorme, quizás uno de los conflictos que más desaparecidos han quedado en el mundo y, aunque no me lo creas, los colombianos, muchos colombianos no son conscientes de que eso es así. Claro, que han ocurrido tantas cosas, ha habido secuestros, masacres, ha habido asesinatos dirigidos de dirigentes políticos, etcétera, todo lo que tú quieras ver, ha habido paramilitarismo, narcotráfico, guerrilla, y en medio de todo eso quizás a la gente le cuesta distinguir
distinguir entre lo uno y lo otro y sobre todo distinguir a la desaparición y la desaparición forzada. Pero un día como hoy, el Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, es precisamente un día para hablar sobre esto y recordarle a la gente que en Colombia el fenómeno de la desaparición ha sido enorme. A tu segunda pregunta, ¿por qué Nidia Erika Bautista? Primero que todo, es uno de los casos más importantes de Colombia y más reconocidos. Ella era una economista y una socióloga que militó en la guerrilla, en una guerrilla que se llamaba el M-19, y fue desaparecida por agentes del Estado. Eso se comprobó con el tiempo. Pero, ¿qué pasó? Hasta hoy, 30 años después, poco se conoce de las motivaciones y los hechos que llevaron a su desaparición. Y segundo, y eso es algo que ocurre con muchas víctimas de los desaparecidos, y segundo, ella, al ser militante de una organización armada ilegal, digámoslo así, no fue tratada, o su caso no fue tratado con el mismo rasero con el que se tratan casos de otros desaparecidos. Entonces eso, digamos que uno lo podría llegar a entender si uno mira desde el punto de vista histórico y como digamos desde el punto de vista del desarrollo de nuestra cultura y de una época en la que mucha gente consideraba que un militante de una organización guerrillera no merecía el mismo trato de un Estado. Si uno lo mira desde esa perspectiva uno puede entenderlo, pero no defenderlo, ¿sí? Hoy en día Colombia está ante el desafío de investigar los casos, como te digo, de más de 50.000 desaparecidos, entre los cuales hay muchos combatientes de las guerrillas y de los paramilitares. También ellos desaparecieron y lo más importante, también ellos son seres humanos y por eso merecen también sus familias un derecho a la verdad y una investigación judicial. Leo de tu artículo en Semana, en tu revista, de la que eres editor. Sobre las 6 de la tarde del 30 de agosto de 1987, Nidia Erika Bautista, de 33 años, salió a la calle para acompañar a una amiga a tomar un bus en un barrio del suroccidente de Bogotá. De regreso a casa, unos miembros del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano del Ejército Nacional la detuvieron. La llevaron a una finca cerca de Bogotá, donde la torturaron, la violaron y luego, según declaraciones de un sargento involucrado, la ejecutaron. Finalmente hicieron desaparecer su cadáver. Aunque su familia reaccionó y exigió justicia, las autoridades y la sociedad ignoraron categóricamente su caso. Esto es importante, sobre todo estas últimas dos líneas que leo. ¿Cómo la sociedad ha sido cómplice en silencio de estas desapariciones forzadas que ya de por sí son dolorosas? Es más doloroso muchas veces el silencio y el pues no me importa de la sociedad. Exacto, en eso tienes toda la razón, Vicente. Para entender, digámoslo así, la dimensión de la violencia que logra generar y el dolor que genera una desaparición, hay que entender que la desaparición es un arma, digámoslo así, de doble filo y es un arma con dos objetivos. El primer objetivo, como lo dice su nombre, es desaparecer a alguien, o sea, realmente hacerlo, esfumarse de la faz de la tierra, cosa que es increíble y por eso es que esto es un crimen atroz. Pero el otro lado de la desaparición, y a través de la desaparición causar mucho dolor en los allegados. El otro lado de la desaparición es que justamente porque no tiene el ruido que tiene una masacre, digámoslo así, no tiene disparos de fusil en las calles de una ciudad, no tiene toda la dimensión, digámoslo así, mediática que podría tener un acto terrorista, sino que justamente al ser una desaparición es un crimen silencioso. Y ese silencio es lo que les permite a las personas que desaparecen, a los miembros de organizaciones ilegales que han desaparecido personas, hacerlo de una manera muy efectiva, o sea, digámoslo así, como sacar muchos réditos de eso. Por un lado, desaparecen en la persona, causan un dolor inmenso en la familia, en la comunidad, y por otro lado, logran hacerlo de manera silenciosa. Culpar a la sociedad de ser cómplice me parece que puede ser, que es discutible, pero la consecuencia inmediata que eso tiene es que la sociedad no se da cuenta, y no se da cuenta durante un día, durante un par de semanas, durante un par de meses, pero incluso 30 durante años, y por muchos años, y lo que sucede es que esto es como una bola de nieve que va creciendo, y con el paso de los años, las familias siguen hablando de esos desaparecidos, y la sociedad lo que hace con el tiempo es dejar de creerles, ¿sabes? Y así, Camilo, 30 años después, puede haber una familia que sigue luchando por sus desaparecidos y la sociedad puede seguir ignorándolos, puede seguir dejando de escuchar porque no está interesada. Es triste. Qué doloroso que 30 años después, Camilo, todavía estemos definiendo detalles
de estas desapariciones como el caso que nos presentas en Semana. Y yo te pregunto, 30 años después en Colombia, ¿todavía hay desapariciones forzadas? Pues mira, las cifras se han reducido significativamente, ¿sí? El año pasado, si tú te imaginas una curva, esa curva el año pasado, si no estoy mal, en el año 2015 logró su menos, o sea, alcanzó un valle, es decir, llegó a su punto más bajo en la historia del país, y eso es una ganancia enorme para este país. Sin embargo, sí ha habido denuncias de desaparición forzada. En el año 2015 las hubo y en este año las ha volvido a ver. Entonces, si uno puede decir, muy bien, en Colombia este delito está disminuyendo. Eso hay que aplaudirlo y eso hay que apoyarlo. Pero también hay que poder decir a la vez, no más. Tenemos que alcanzar la meta de que no vuelva a haber un desaparecido más en este país. En parte, y seguramente tú quieres hablar de eso también, el acuerdo de paz con las FARC busca eso. Sí, y además porque es un problema que no es exclusivo de Colombia, sino es que es un problema mundial, regional por lo menos. En México tenemos miles de desaparecidos, tal vez por otras razones. A lo mejor no es el contexto, las circunstancias son totalmente diferentes, pero la realidad es la misma. Desapariciones, personas que no dejan huella, que parece que se los tragó la tierra. Y eso que dices, que van perdiendo la simpatía o la credibilidad en la sociedad de estas familias que siguen buscando a los suyos, me parece parte de lo doloroso de estos casos. ¿Cómo puede ser posible que la sociedad se convierta en ese sentido también en un doble verdugo para las familias? No te creo tu búsqueda, no te creo tus detalles o te cuestiono tu dolor. Sí, eso es algo realmente impresionante, pero como te digo, para poder entenderlo, tenemos que, o sea, por un lado tenemos que entender que la desaparición justamente tiene ese fin, crear silencio, ¿sí? Entonces digamos que el efecto inmediato es que la sociedad no se va a interesar por una desaparición porque es silenciosa, no hace ruido, ¿sabes? Hace ruido, repito, una bomba en el centro de una ciudad obviamente hace ruido y obviamente se gana la atención de la sociedad y la indignación y hay investigaciones y ¿me entiendes? Pasa todo lo que pues suele pasar cuando ocurre algo así. Cuando ocurre una desaparición no pasa nada por la naturaleza de la desaparición. Entonces eso hay que entenderlo para nosotros como sociedad poder encontrar una fórmula para combatir la desaparición. Y por otro lado, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, y pues uno desearía que también las instituciones del Estado deben de una manera conjunta y decidida hacer esfuerzos enormes para sacar justamente del silencio de la desaparición. Para cerrar tu artículo en la revista Semana, claro, y por cierto le pido a nuestra gente que vaya a www.semana.com. Ahí van a encontrar toda la información y ya me dirás dónde también seguirte para que nuestra gente te lea en las redes sociales. Me parece que le hace falta, desde mi perspectiva, con todo respeto a tu trabajo, al trabajo que hacen los colegas de Semana, dice, la realidad institucional y legislativa no está a la altura de esa exigencia. Pero cuando la sociedad tampoco está a la altura, es complicado poder exigir que se esté a la altura en las instituciones y en lo legislativo, ¿no? Sí, digamos que eso es todo un círculo vicioso, en eso tienes toda la razón, pero uno podría, digamos, para salirse de ese círculo vicioso hay que, digamos, solucionar el problema de quién viene primero, ¿sí? ¿Quién es el huevo y quién es la gallina? ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? En este caso, ¿quién tiene la primera responsabilidad? ¿Las instituciones o la sociedad? A mí me parece que en un país como Colombia, donde la desaparición ha estado vinculada en su mayor parte a fallas en el Estado y a políticas de seguridad erróneas, equivocadas, históricamente equivocadas, el primero que tiene la responsabilidad de tomar este tema seriamente y de combatirlo es el Estado. La desaparición está hecha no solo para afectar, en primer lugar, al desaparecido y no solo para afectar a su familia, está hecha para afectar a toda la sociedad. Que la sociedad no esté a la altura de combatir la desaparición forzada, en parte tiene que ver con que la sociedad también es víctima de la desaparición, ¿sabes? O sea, la desaparición está hecha para afectar a todo el mundo y para intimidarnos, para hacernos no hablar sobre eso.
¿sí? Entonces el silencio como un acto de terrorismo es comprensible, más no justificado, ¿sí? Requiere coraje, requiere compromiso con la sociedad salir de ese silencio, sobre todo pues en México todavía hablar públicamente en una comunidad donde hay desaparición seguramente no es fácil, hay riesgos a la vida y el riesgo de que te pase eso a ti también. Entonces digamos que a mí me parece que en un país como Colombia y quizás en México también, la primera responsabilidad es del Estado. Estamos platicando sin censura con Camilo Jiménez, editor de la revista Semana, directamente hasta Colombia. Y si me permites, para cerrar, déjame preguntarte, porque todo va de la mano. En medio de esta sociedad dividida por el pacto por la paz entre la guerrilla y el gobierno de Colombia, el ciudadano tendrá con su voto que darle el sí, la luz verde, o el no, la luz roja. Hablando de responsabilidad ciudadana, hablando de responsabilidad de la sociedad. ¿Cómo ves a Colombia rumbo a eso? Pues mira, aquellos que estén interesados en el caso colombiano y en lo que va a suceder con el plebiscito en el cual se va a aprobar o rechazar el acuerdo de paz, les recomiendo estar muy pendientes de todo lo que va a pasar en este país en este mes que viene. El mes de septiembre va a ser un mes de campañas políticas, campañas públicas, campañas digamos de opinión sobre la paz con sus enemigos y sus enemigos. Yo creo que se va a subir mucho el tono, va a haber todo tipo de acusaciones de lado y lado, va a haber exageraciones del lado del gobierno, que por supuesto está defendiendo el acuerdo, y va a haber muchas mentiras del lado de la oposición, que pues digamos por mucho tiempo con mentiras ha estado oponiéndose al acuerdo de paz. Estoy generalizando, lógicamente hay algunos que se oponen que lo hacen con argumentos, pero la mayoría, digamos la fuerte oposición, sobre todo de parte del expresidente Uribe, ha sido una exposición, una oposición, una crítica basada en unos argumentos muy débiles y en muchas mentiras. Entonces digamos que esto va a ser un campo de batalla de las opiniones, afortunadamente de las opiniones y no de otro nivel. Colombia creo que eso ya lo está superando, y vamos a ver entonces el 2 de octubre qué decide la gente. Pues espero que la gente decida lo mejor para sí misma. Se lo merece el pueblo colombiano la paz, después de vivir el terror del narcotráfico, que sigue habiendo narcotráfico, pero no a los niveles de Pablo Escobar y de estos cárteles. Ya nuestros hermanos colombianos merecen respirar con eso, con paz. Y pues como no me puedo meter, porque no conozco y por obvias razones a fondo, yo creo que lo único que me resta es desearles lo mejor y agradecerte a la distancia, Camilo, este enlace. Espero que sea la primera de muchas oportunidades que podamos platicar en este espacio humildemente, sin censura, en el que sí se puede hablar sin tapujos, y estamos a tus órdenes. Vicente, muchas gracias a todos por la atención. Estoy aquí a sus órdenes, la revista Semana también, y pues por supuesto yo ya como ciudadano colombiano y desde mis opiniones personales haciendo mucha fuerza para que salga adelante este referendo. ¿Dónde te pueden leer? ¿Dónde puede encontrar más información de Semana nuestra gente? En www.semana.com, que es nuestra página de internet gratuita. Todo el mundo en cualquier parte del mundo puede entrar allá y leer nuestros artículos, y además de eso tenemos una cuenta de Twitter y una cuenta de Facebook que mantenemos actualizada todos los días permanentemente, muy bien hecha, y bueno, ojalá se interesen también por lo que escribimos nosotros a veces sobre México. Claro que sí, estamos al pendiente, y cuando escriban sobre México seguramente estaremos invitándote para que compartamos, debatamos y muchas veces podamos tener diferencias, pero con nivel, como debe de ser en los medios de comunicación. Y yo te mando un abrazo, Camilo. Por supuesto, muchas gracias, que estés bien. Saludos a todos. Desde la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois, sin censura, con Vicente Serrano.